bienvenida, saludarlas, pedirles su autorización para grabar. Nosotros vamos haciendo una memoria y una sistematización del proceso. Y bueno, darle la bienvenida también a Danilo que nos acompaña en la segunda sesión. Danilo, bienvenido, tienes la palabra. Cris, muchas gracias. Compañeros, compañeras, buenas tardes. Un gusto poder estar de nuevo con ustedes. Espero se encuentren bien, espero haya sido una buena semana desde el miércoles anterior que nos vimos. Pude revisar, ya vi que una parte de ustedes ha comenzado con las actividades en la plataforma también. Les animo a seguir con ese mismo ímpetu, trabajando en esos temas. Y bueno, ahora tenemos una jornada interesante. Espero que sea como de mucho aporte, de mucha creatividad de parte de los equipos que van a intervenir el día de hoy. Entiendo que ya buena parte de ustedes habrá podido avanzar con la lectura también. No sé si es que han llegado ya a la parte 3 en ciertos casos, si no la 1 y la 2 era lo que un poco se esperaba que puedan cubrir hasta el día de hoy. Si ustedes van viendo, el texto básicamente tiene como material de propuestas, ¿no? Sobre todo en la parte ya de los temas específicos de fortalecimiento, desarrollo organizacional. Es difícil por el formato mismo del módulo del curso poder cubrir todo ese material a profundidad. Lo que se ha buscado es hacer más bien una revisión e ir complementando, y para eso también está pensado estas intervenciones del día de hoy y de la sesión del próximo miércoles, para irnos complementando, ¿sí? Introducir los temas que luego se podrán profundizar en el trabajo final del módulo o en el trabajo final del curso como tal, que también está pensado para que se vayan aplicando los conocimientos, los aprendizajes y lo que vamos conversando. Nada más para un poquito, como una breve introducción para poder darles la palabra más bien al grupo con el que arrancaríamos, que es de quien tiene el tema de liderazgo / toma de decisiones. Pues recordarles que serían una intervención de 10 minutos más o menos por grupo. Yo voy a tratar de ir viendo el tiempo para no pasarnos de eso. Esto implica una nota, o sea, es parte de la calificación del módulo como tal, ¿no? Son 5 puntos. No se ha buscado dar más línea de cómo hacerlo, para que más bien eso sea propuesta de cada uno de los equipos, pero hay que tener en cuenta eso, ¿no? Es participación, entonces sí es importante poder evidenciar. Ese punto, yo creo que clave es tener claridad de argumentos y clave también ver la originalidad de las propuestas de intervención, del material, de los aportes, etcétera, etcétera. Esos dos elementos creo que serán claves en lo que podamos compartir ahora con el grupo, ¿no? Que a la final es una forma de aprender también entre todos y todas. Eso, no sé si tienen al respecto algún comentario o pregunta, si no podríamos tal vez ya pedir al primer grupo que se pueda preparar. Si necesitan compartir algo, avísenos para compartir ese material y avanzamos. ¿Nada? Estamos listos nosotros para arrancar, y si por favor me permiten tener la posibilidad de poder compartir pantalla. Perfecto. Ya está activada la opción para que puedan compartir. Listo. Gracias, Cris. Ok, muy bien. Nosotros somos un grupo integrado por Natalie Silvia Rivera de Perú, Elisa Jara, Paola Janet Pinza, María Cecilia Sangurima y quien les habla, Miguel Olmedo. Somos un grupo donde estamos de diversos países, de Ecuador, Paraguay y Perú. Estuvimos trabajando en esto y nos toca desarrollar el tema de la gerencia y la toma de decisiones. Es un tema bastante importante porque generalmente estas tomas de decisión se adoptan dentro de las organizaciones conforme al modelo de liderazgo que ellos tienen establecido. Pueden ser, en algunas veces pueden ser las tomas de decisiones, pueden ser del tipo individual o del tipo colectivo, y eso se trata generalmente dentro del comité
cuando existe un comité directivo. Cuando hablamos nosotros de el liderazgo personal, el que se enfoca directamente relacionado a cuando un dirigente toma tiene esa capacidad de recibir plenos poderes de sus representados, y él adopta la capacidad de decidir en nombre de la organización. Este modelo es un modelo bastante presente generalmente en algunas organizaciones. Yo hablo desde la experiencia, desde la FEDEM, en donde, por ejemplo, el liderazgo es un liderazgo paternalista. El liderazgo es, ese tipo de liderazgo se encuentra muy presente todavía en Paraguay, dentro de algunas organizaciones. Acá tiene un elemento muy importante, que es la legitimización de la autoridad para la toma de las decisiones. Y eso se consigue solamente a través de la consolidación de una relación de confianza muy fuerte entre los participantes. Este es un cuadro que está dentro del material, que más o menos nos muestra el proceso de liderazgo personal, el modelo de liderazgo personal en la toma de decisiones. Encontramos también que existen otro tipo de formas de tomar decisiones dentro de una organización, y esto tiene que ver cuando es de una forma más sistémica, y se construye a partir de una permanente interacción con el contexto, y se pueden definir que existen cuatro elementos, 4 dimensiones que se toman en cuenta, que se tienen en cuenta, ¿verdad? La dimensión estratégica, que es una propuesta, que es la propuesta como organización, tiene que ver más o menos de lo que realmente es la organización. Dimensión de la arquitectura de la organización, que más o menos establece cómo se encuentra constituida, cómo está tomado el organigrama, cómo están establecidos los objetivos de cada organización, y cuáles son los objetivos también que la organización busca alcanzar. Existe una dimensión relacional, que son las estrategias de llegada que tiene tanto con el medio interno, que es el más cercano a la organización, ¿verdad? Los grupos de trabajo, los equipos de trabajo conformados, y como el mundo externo, o sea, cómo nos ven, cómo nos relacionamos con nuestros asociados, cómo nos relacionamos con nuestros socios, cómo nos relacionamos con el gobierno local, etcétera. Y tenemos también la dimensión cultural. Esta dimensión cultural es el bagaje de conocimiento que la organización va levantando, va recabando durante toda su trayectoria, y cómo también la organización puede utilizar toda la experiencia adquirida. Nosotros hablamos, y acá mostramos más o menos el diagrama de cómo es el modelo de toma de decisiones cuando hablamos de estas cuatro dimensiones. Allí podemos ver la dimensión estratégica, la dimensión cultural, la dimensión de la arquitectura organizacional y la dimensión relacional. Estos más o menos son los elementos que nosotros pudimos extraer del material, pero lo más importante acá es compartir nuestras experiencias. Por eso yo le dejo ya en compañía de mi compañera de Perú, de la organización Despega, para que ella pueda comentarnos cómo se toman las decisiones dentro de su organización. Muchas gracias, Miguel. Bueno, de hecho, en Despega nosotros también tomamos en cuenta, o tomando en cuenta, el marco y los conceptos que ya han sido mencionados por mi compañero dentro de la dimensión estratégica, en relación al marco, digamos, para tomar decisiones o evaluar alguna nueva acción dentro de la organización. Siempre tomamos en cuenta el plan estratégico interanual, que es desarrollado y actualizado cada año, a pesar que tiene una duración de 3 años. Por otro lado, también los roles dispuestos en la minuta, que conforman al comité directivo, que se encarga de tomar las máximas decisiones dentro de la organización. Por otro lado, también el plan de objetivos anuales y mensuales, que deben estar acorde con todas las decisiones estratégicas y organizacionales que se toman dentro de Despega. Digamos que estos son las decisiones de mayor importancia, o que son tomadas por la alta jerarquía, como el comité directivo.
Bueno, por otro lado, dentro de la dimensión de la arquitectura organizacional, nosotros tenemos desarrollado una serie de documentos que nos permiten la facilitación de decisiones dentro del equipo de trabajo, en donde tenemos aproximadamente unos 5 o 6 áreas. Y bueno, para ello tenemos un flujo de comunicaciones organizacional que es respetado por todas las áreas, y también junto a ello está el organigrama, que a pesar de que existe una comunicación horizontal, es importante también el organigrama para poder tomar las decisiones finales o hacer cualquier tipo de auditoría consultiva en las áreas. Y bueno, también por otro lado hemos colocado herramientas que utilizamos de forma oficial en la organización, como Miro institucional, y también el Drive, que es una de las herramientas más importantes ahora en el contexto virtual para nosotros. Por otro lado, dentro de la dimensión relacional, es muy importante todas las políticas que hemos desarrollado en virtud de proteger el bienestar de nuestros voluntarios, de nuestro staff de colaboradores y de nuestros embajadores. Por ello es que estas políticas, bueno, se han desarrollado en conjunto con el comité directivo, pero también con expertos, para poder desarrollar políticas de atención a la diversidad, tanto de nuestros voluntarios como de los beneficiarios, también políticas anticorrupción. Y bueno, la última, que no se ve en la última parte, pero es política anti-hostigamiento, porque creemos mucho en el respeto de las personas, y por supuesto también tenemos toda una vía de resolución de quejas y atención de estas para los colaboradores, embajadores y voluntarios. Y bueno, por último, la dimensión cultural. Nosotros aplicamos el modelo sociocrático dentro de todos los equipos de trabajo y todos los esquemas de trabajo, ya sea a nivel colaboradores, a nivel voluntarios, a nivel embajadores, quienes asumen diferentes cargos y tienen diferentes, digamos, grados para tomar decisiones. Y el modelo sociocrático se basa en, bueno, primero contrastar opiniones, después de ello hacer como una junta, ¿no? Es todo un proceso dentro del modelo sociocrático en donde se toman en cuenta todas las opiniones de todas las personas para al final llegar a una toma de decisión que no termine por afectar a nadie. Entonces, esa es más o menos el flujo de trabajo en resumido de Despega en Perú. Muchas gracias, compañera. Ahora quedamos en compañía de la siguiente compañera, que es de Perú. Compañeras, nada más, les queda un minuto de intervención, por favor. Ténganlo en cuenta para hacerlo lo más breve Ok. posible. Sí, bueno, continuando con la presentación, me toca hablar sobre la organización en la que soy parte, que es la red Intercorum. A grandes rasgos, para darle espacio a mis compañeros, nosotros en la dimensión estratégica tenemos en cuenta el reglamento interno y lo que se plasma en ello, el plan de trabajo anual que se va actualizando de acuerdo a los resultados que se obtienen y el objetivo organizacional. Luego, en la dimensión de arquitectura, tenemos en cuenta el organigrama, el cronograma de actividades y el flujo de comunicación tanto interna como externa. Cabe señalar que nosotros nos regimos bajo la red Intercorum nacional, ya que nosotros somos una red local. Sin embargo, tenemos como dos posturas. Nos alineamos a las decisiones del Consejo Directivo, pero también tenemos ese espacio de poder generar nuestros propios proyectos como red local. En la dimensión cultural nos basamos o tomamos en cuenta el consolidado de lecciones aprendidas, material audiovisual que se haya trabajado en los diferentes proyectos y actividades, y la publicación de revistas y o investigaciones que son como resultado de estos proyectos, ¿no? Y en la dimensión relacional trabajamos o identificamos a nuestros aliados estratégicos, ya sean cooperantes o actores locales, a través de mapa de actores, o también el cuadro de empatía, ¿no? También tenemos en cuenta los equipos de trabajo, ya sean por los ejes temáticos que trabajamos, que actualmente son 4, y también tenemos en cuenta el acompañamiento de beneficiarios y voluntarios. Y ahora le doy paso a mi compañero para no dilatar el tiempo. Compañeras, compañeros, vamos a cortar aquí por temas de tiempo. Yo les agradezco nada más por lo que tenemos 4 intervenciones del día de hoy. Sin embargo, tendremos en cuenta toda la presentación un poco para la calificación, ¿sí? Eso nada más les agradezco entonces por la presentación hasta este momento. No sé si puedo ya cambiar de... Perfecto, de presentación. Ya.
Chévere, más bien les felicito, yo creo que han hecho un buen trabajo de vincular como ejemplos específicos de cada una de sus organizaciones con los conceptos que habíamos introducido en el texto de inicio. Eso me parece bastante bien. Es un desafío, y yo mismo lo he vivido más de una vez, esto de modular bien los tiempos de intervención. Creo que eso es clave. Nos pasa todo el tiempo y sí es un reto que podamos irlo ajustando cada vez mejor, ¿sí? Justo por eso les pido que tratemos de tener atención en ese punto para los siguientes grupos de intervenciones también. Antes de pasar a preguntas y comentarios sobre este primer tema, yo quiero igual compartirles dos láminas breves, perdón, para poder revisar ciertas ideas como muy claras de este tema que parece importante, digamos, como ciertas cosas como muy básicas que nos ayudan a ir teniendo idea de cómo se está planteando el tema como tal. Un minuto. ¿Pueden ver ya? Sí. Perfecto. Ya. Para hablar del tema de liderazgo que buscamos proponer, yo les diría, veamos estas dos fotos, que un poco lo dijeron los compañeros en manera verbal, y ahorita creo que nos podemos centrar un poco en cómo están planteadas estas dos fotos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sí creo, y hay mucho material que también lo afirma, que las organizaciones sociales tienen un entorno y unas características particulares, ¿no? Y mucha de la información de la generación de conocimiento, de materiales, de enfoques académicos, cuando se discute sobre liderazgo, sobre toma de decisiones, sobre gerencia, sobre la reflexión sobre las organizaciones, no está pensada en organizaciones sociales. Está pensada mucho en organizaciones empresariales, por ejemplo, o ya en el ámbito de la administración pública, que es otra temática como tal. Y creo que ese elemento es súper clave para poder entender y reinterpretar buena parte de la información con las que nos vamos a encontrar. No siempre vamos a encontrar temáticas o insumos o herramientas adecuadas para poder aplicarlas de manera directa en la gestión de nuestras organizaciones. Y en ese sentido creo que es clave, sí, por ejemplo, entender en estas dos imágenes que a la izquierda podemos ver una propuesta de liderazgo un poco más jerárquico, tradicional, ¿no? Piramidal de la jefa que está sentada y un poco marca visualmente, marca una distancia y otro nivel de jerarquía con respecto a su equipo de apoyo que incluso está parado detrás de ella, etc. Y a la derecha que podemos ver una lógica de cohesión mucho más horizontal, ¿no? Uno diría la jefa puede ser o la líder puede ser quien está en el centro por estar en el centro, pero incluso esa diferencia no está tan marcada, se difumina un poco más, ¿no? Y la idea de esto es precisamente que un poco lo que se incluye también en el texto es que en las organizaciones sociales la legitimidad del liderazgo o de la cabeza o de quien hace las veces de la jefatura o la dirección o la gerencia o como se lo quiera llamar, está basada en la legitimidad con la que se construye eso, ¿no? Y esto pasa por construir relaciones de confianza, que es mucho más tal vez importante que en los otros tipos de organizaciones, por la dinámica, por la naturaleza y por los objetivos que se persiguen desde las mismas organizaciones sociales. Entonces creo que ese es uno de los elementos claves que quería poner sobre la mesa para irlo comentando también, interrogando y atiendo si es que lo ven. Y lo otro es las 4 dimensiones que ya los compañeros los abordaron de manera bastante clara y directa. Yo lo que diría, nada más para complementar, es que pensemos en esto como ver una mirada del bosque de la organización y de todos los elementos que como cabeza tenemos que tener en cuenta al momento de gestionarla, de administrarla. Muchos de estos contenidos van a estar como más detalladamente abordados en los siguientes temas, ¿no? Por eso tal vez aquí no se empieza a desglosarlos mucho más. Pero es básicamente ver, es como una vista de pájaro, ¿no? Estar volando sobre la organización y poder ver toda su multidimensionalidad y al menos los componentes, podría decir mínimos, sobre las cuales uno tiene que preguntarse y dar respuestas
al momento de pensar la organización. Entonces, eso creo que es clave de poder entender esta dimensionalidad, que en la propuesta que tenemos en el texto hablamos de 4 dimensiones. Seguramente otros autores pueden tener otra propuesta de organización de estos elementos, ¿sí? Más allá de eso, creo que es esta mirada más bien global, ¿no? La dimensión estratégica la vamos a ver con la planificación, la relacional la vemos en algunos elementos, cuando hablemos del equipo de trabajo, cuando hablemos de financiadores, por ejemplo. La dimensión cultural creo que es clave en el sentido de que aquí está una serie de elementos o de componentes muy importantes cuando hablamos de voluntariado. ¿Por qué? Porque aquí vemos todo lo que son intangibles, lo que son símbolos, lo que son prácticas, lo que le da coherencia muchas veces, más allá de lo que se dice, sino en las dinámicas o en las prácticas puntuales, chiquitas del día a día de la organización. Y eso para una persona que no es remunerada y que basa su vinculación y su fidelidad con el trabajo en elementos no monetarios, no materiales, pues es mucho más vital de poder generarlos de manera como consciente, ¿no? Para que sirvan como disparadores de compromiso, de definición de lealtad, etcétera, con las organizaciones. Creo que muchas veces perdemos de vista esa dimensión más bien cultural y que es transversal, ¿no? Y la relacional, como decía, con actores internos y externos. Eso, compañeros, no sé si tienen al respecto alguna pregunta o comentario, sino para pasar con el siguiente grupo, por favor. ¿Nadie? No, bueno, sigamos entonces. Espero que sea de claridad el silencio, nada más. Sigamos, por favor, con el siguiente, que es sobre equipos de trabajo. El equipo de trabajo. Por favor, ¿quiénes están a cargo? Hola Daniel, un saludo muy especial para todos. Bueno, nosotros somos el grupo que está a cargo de este tema de equipos de trabajo, ¿sí? Estamos aquí 5 personas de 5 organizaciones diferentes: Marcela Pérez de la Fundación Huellas, Lucas González de la Fundación Bolivia Digna, Natalie Cedeño de la Fundación Yura, Melissa Medina de Wincolab y quien les habla, Tatiana Uribe de la Fundación de Voluntarios El Sembrador. Nosotros quisimos, haciendo un poco el ejercicio de querer darles algo más, ¿sí? De pronto de lo que está allí. Rápidamente les cuento, yo adicional a mi trabajo dentro de la fundación a la que pertenezco, yo soy la encargada del área de mercadeo en la organización, pero aparte de eso, hago parte de un equipo, de una empresa consultora del talento humano para las empresas. Entonces quisimos regalarles un poco de herramientas para la gestión de equipos de alto rendimiento, enfocado a lo que teníamos en el material, pero nuestro anhelo es que ojalá pues esto les pueda servir a ustedes también para gestionar el talento humano de sus organizaciones, entendiéndolo como nos lo plantea el material, como aquellas personas que tienen un contrato, que tienen una relación laboral con la organización, no como nuestros voluntarios, que ya lo vimos incluso pues en el módulo anterior, todo lo que tenía que ver con el cuidado del voluntario. Este es algo que está dirigido a aquellas personas que están vinculadas a la organización como empleados, colaboradores, como le decimos aquí en Ecuador, una relación de dependencia, o sea, son personas que tienen una vinculación a la organización. Entonces, partiendo de esto, quiero rápidamente, y me voy a arriesgar a tomarme un minuto de nuestro tiempo para que veamos un corto video y visualizar lo que sería un equipo de alto rendimiento. Rhythm.
Bueno, esto es en resumen lo que debería ser un equipo de alto rendimiento, ¿sí? Donde cada uno sabe lo que tiene que hacer, tiene las capacidades, tiene las habilidades, ha recibido la formación, ha sido perfectamente seleccionado, pero sobre todo tienen claro el objetivo y trabajan casi que como uno solo. Sin embargo, es un trabajo que no lo podría hacer una sola persona. Es imposible una entrada a pits y las mejoras que son milésimas de segundos, pero que para una carrera de Fórmula 1 representa el ganar o perder la primera posición. Y estos equipos de pits, pues el equipo de Red Bull tiene el récord en entradas a pits, ellos lo convirtieron en una estrategia. Entonces, entender que la gestión de equipos más allá que algo que es necesario hacer, pues debe ser también parte de nuestra estrategia para que las organizaciones a las que pertenecemos sean cada vez más eficientes, más competitivas, y lo que nos plantea el material, que lo veamos como una organización, ¿sí? Que puede competir, que puede presentarse aún frente a otras organizaciones y lograr sostenibilidad para sus proyectos, recursos, para llevar a cabo cada acción voluntaria y demás. Dentro de eso, entonces, voy a tratar de resumir una consultoría de 1 hora en 7 minutos que creo que me quedan con este plan para el desarrollo de equipos de alto rendimiento. Tenemos unas herramientas que les vamos a compartir al final. Traen las instrucciones para que quienes deseen las puedan aplicar en sus equipos de trabajo. Aquí hablamos entonces, o tomamos una frase La máquina suena así. que dice: llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso, trabajar juntos es el éxito. El primer punto de este modelo habla de la selección, que tiene mucho que ver con saber escoger a cada pieza de mi equipo, y nos lo plantea también el material, tener procesos de selección que sean efectivos y eficaces para que cada persona encaje dentro del grupo. Luego tenemos el proceso de asociación. Aquí lo que buscamos es que las personas puedan hacer ese engranaje. Listo, tenemos piezas perfectas, pero ¿cómo hacemos que todas esas piezas funcionen? Que tiende a ser una de las grandes dificultades con equipos donde todos son muy buenos y a veces es muy difícil lograr que se logre el equilibrio de todas esas fortalezas que tiene cada pieza. Entonces, esto se desarrolla en el compartir, en el tener espacios donde las personas se sientan parte del equipo y se pueda lograr ese engranaje. Luego viene un punto que es muy importante para el líder del equipo, y es la dedicación. Entender que cada persona requiere un tiempo de mi parte. Habrán personas que desarrollan ciertas tareas con mayor facilidad, pero debo estar pendiente cuando a alguien se le dificulta, cómo le puedo ayudar, cómo podemos mejorar, si incluso a veces es necesario hacer algún cambio o ajuste en las delegaciones. Luego hablamos de la comunicación. El material nos hace un esquema muy interesante sobre la comunicación asertiva, nos da algunas ideas, algunos elementos que, si no los han revisado, ojalá lleguen pronto allí y lo puedan ver, porque nos da unas herramientas muy claras y precisas sobre la comunicación, que es algo transversal y que siempre va a ser fundamental dentro de todo equipo de trabajo, ¿sí? Aquí hay una frase que dice: el arte de la comunicación es el lenguaje del liderazgo. Si yo quiero liderar mi equipo, sin duda alguna, debo desarrollar una comunicación asertiva. Luego hay un quinto factor, que es la demostración, y tiene que ver con el ejemplo, el llevar a las personas más allá que a empujones, poderle mostrar el camino, ¿sí? A través del ejemplo, enseñarle aún a aquellos que están llegando nuevos al equipo y necesitan entender la cultura de la organización, el lenguaje, hacerlo a través de la demostración. La delegación es algo fundamental para evitar las cargas y poder que el equipo funcione, donde no hayan como más cargas sobre unos. El material nos habla un poco de que ni el equipo de trabajo supla como las funciones del voluntario, y lo que hemos hablado durante todo el curso también es que el voluntario no llegue a suplir, y como se menciona en varias partes, como hacer la mano de obra barata. Entonces pongámoslo a hacer lo que debería estar haciendo el equipo de trabajo, sino que sus funciones estén claramente definidas. Luego viene un punto que es la supervisión, no buscar, ¿cierto?, como al culpable,
sino buscar la solución dentro de las dificultades que puedan haber en el equipo. Y por último, un tema de multiplicación que tiene que ver con que mi equipo sea un equipo de líderes, ¿sí? Donde ellos puedan desarrollar a otras personas, donde puedan incluso empezarse a expandir áreas de trabajo y no que solo una persona lleve toda la carga, sino que pueda desarrollar él también su propio equipo de trabajo. He contado los 8 factores a millón, solamente les quiero mostrar las herramientas que les vamos a compartir, como les decía, para que si ustedes quieren las puedan trabajar con sus equipos. Una es este que se llama los 8 factores para la gestión de equipos, y abajo van a encontrar como algunas preguntas de reflexión o qué deberían ustedes identificar en cada una de esas franjas que están allí disponibles, qué quieren potencializar en su equipo, qué tipo de personas necesitan en su equipo. Ahí están las instrucciones. Y un ejercicio muy bonito para los que tengan equipos de trabajo en sus organizaciones es el Canvas de equipo, una herramienta súper útil para trabajar en equipo, formularla, crearla, y también aquí están todas las instrucciones, el tiempo que se propone para hacer esta reunión, cómo debería trabajarse, en qué debería pensarse, para que también puedan tener ese insumo y sea una herramienta aún de motivación para su equipo de trabajo en la organización. No sé, Danilo, si me queda tiempo, si me lo consumí. Perfecto. Súper, como en los pits. Súper precisa con el uso del tiempo. Con esto queríamos compartirles, de verdad, queríamos darles como algo adicional a toda la riqueza que ya teníamos en el material, dejándoles algunas herramientas también adicionales para quienes las quieran tomar dentro de sus organizaciones. Genial. Chévere, Tatiana, te agradezco mucho por la exposición. Yo creo que la idea iba por aquí en el sentido de complementar, y yo creo que se ha hecho un buen trabajo de hacer una lectura de la propuesta, del contenido, del tema en el texto, y se va complementando. ¿Sí? Se va complementando con herramientas que, como tú mismo mencionas, por tu formación, por tu experiencia de trabajo, las conoces, y se va enriqueciendo con eso lo que tenemos en el texto. Es justo la idea, como les decía hace un momento al iniciar, es un montón de dimensiones, un montón de temáticas las que se abordan cuando se puede hablar de desarrollo organizacional. Aquí hemos querido dar un pantallazo con líneas que nos permitan ir guiando un abordaje mucho más amplio a partir de estos conocimientos, por ejemplo, a partir de la investigación que podamos ir haciendo de manera ya como autodidacta en función de las necesidades de la organización, etc. Entonces creo que se ha complementado muy bien el contenido del módulo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario con respecto a la intervención que acaban de hacer los compañeros, perdón, Tatiana, en este momento. ¿No? A mí me queda un poquito nada más esta idea de como gestión de equipo de alto rendimiento. Está pensado, yo entiendo, por ejemplo, que en ciertas organizaciones más de carácter, puede ser empresarial, a veces sí se necesita por temáticas específicas como estos perfiles de alto rendimiento muy especializados, muy difíciles de conseguir, con una vastedad de conocimientos. En las organizaciones sociales, ¿cómo esto se podría aplicar? O si es que conoce alguna experiencia de cómo eso se puede aplicar a una organización más social que trabaje con voluntarios, además, etcétera. No sé si se conoce alguna experiencia o algo al respecto. Sí, Danilo, o sea, más allá incluso de buscar ese como que tengan mucho conocimiento cada uno, la idea de tener equipos de alto rendimiento va más allá, que todos puedan sincronizarse. Entonces creo que es un modelo que aplica a todo tipo de organización. Yo hago parte de otra asociación que trabaja con jóvenes, ¿sí? Y es el modelo que aplicamos con ellos para que crezcan, para que desarrollen liderazgo, para que aún ellos se vuelvan también no solamente quienes reciben, sino quienes también dan, a partir de, por ejemplo, el último punto que hablábamos de la multiplicación, que ellos no se queden solo con lo que reciben, sino que también lo lleven a otras instancias, a sus universidades, a sus colegios. Entonces es un modelo que sí lo he visto aplicado dentro de nuestra fundación
de alguna manera es el modelo que trabajamos también. Entonces es más como yo conozco también a mi equipo, que lo puedo poner con las funciones, las tareas a cada uno de tal manera que sean de alto rendimiento, sin decir que vaya muy ligado como a las competencias del conocimiento, que sí muchas veces es lo que nos pasa ya en las organizaciones más empresariales. Perfecto. Sí, muy claro, muy claro. Te agradezco mucho, Tatiana. Igual para comentar un poquito, nada más complementar con lo que se ha buscado proponer en el texto sobre esta temática. La pregunta, ¿no? O sea, de nuevo esta forma de graficar la idea de cómo se busca construir el liderazgo y las relaciones en las organizaciones sociales, que yo creo que de entrada sí es una propuesta mucho más horizontal, menos jerárquica. Creo que es importante esto de pensar y definirnos en el personal, en los compañeros y compañeras de trabajo que no son voluntarios. Yo entiendo que la orientación del curso está enfocada en la gestión del personal voluntario, pero sí es importante esta relación porque a veces creo yo que sí se puede en el día a día perder ciertos criterios, mezclar un poco los roles, los espacios de trabajo, las estrategias de relación con el equipo contratado como con el voluntario, y eso no siempre es constructivo para la organización y para las personas con las que estamos trabajando. Entonces creo que sí es importante poder reflexionar específicamente sobre estas personas que no son voluntarias, que son personal contratado. Por ejemplo, muchas veces en las organizaciones de voluntariado se construye todo un discurso, una mística con respecto a las personas voluntarias en función de que donan o entregan su tiempo libre o parte de su tiempo útil de la semana a actividades de forma desinteresada o sin ninguna remuneración. Y eso está bien, porque es parte de la construcción y de la lógica con la que nosotros vamos planteando el trabajo con el voluntariado como tal. Sin embargo, eso no desmerece de ninguna manera y a veces podemos caer en esa lógica de quienes están contratados y a la final viven de eso porque todas las personas necesitamos tener ingresos y condiciones materiales para poder desarrollar nuestra vida, ejercer nuestros derechos, etcétera. Y se pueden empezar a caer en ciertas lógicas de ilegalidades o de no entender bien o de decir, bueno, si hay voluntarios aquí, tú también podrías donar tu sábado o tus viernes o tus horas extras, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que ese es un cuestionamiento que yo lamentablemente, al menos de mi experiencia personal, más de una vez he encontrado en las organizaciones sociales. No sé si es que alguien más tiene algún comentario al respecto, pero a mí sí me cuestiona un montón que las mismas organizaciones que están en la práctica creadas para defender derechos, para reclamar el ejercicio de derechos, no cumplan, por ejemplo, con los derechos de las personas que son contratadas, ¿no? En interno. Creo que alguien alzó la mano para intervenir. Sí, buenas noches. Evidentemente las organizaciones ya establecidas o tradicionales que tienen más de 20, 30 años, en sus estatutos algunos tienen, ¿no? Y declaran quiénes son la parte administrativa, el órgano de gobierno y el órgano de gestión. Pero lo que sucede es que cuando un voluntario entra a la parte administrativa y empieza a ganar dinero, dentro de la organización también adquiere poder. Entonces yo creo que ahí tiene que estar delimitado, ¿no? Si eres voluntario, entonces tienes que estar dentro de un órgano de gestión o de gobierno, pero si ya recibes dinero, tienes que estar ya en la planta administrativa, ¿no? De tal forma que no puedas romper esa línea entre el voluntariado y la persona que está ganando. Ahora, sucede también que a veces los directorios se permiten eso, ¿no? Son presidentes de una organización, pero también son administrativos. Entonces ahí también juegan de juez y parte con la rendición de cuentas, ¿no? Entonces hay de todo lado. A veces lo permite el directorio, a veces los voluntarios,
Entonces yo creo que ahí tiene que estar claro en su marco legal, pero ese marco legal tiene que ser también respetado por ambas partes. Gracias. Totalmente, sí, totalmente de acuerdo con tu intervención. Muchas gracias también. Precisamente yo creo que además ahora que estamos en un espacio, en un foro de varios, con representantes de distintos países, es un desafío que nosotros como miembros de las organizaciones, como responsables de las organizaciones, conocer bien estas condiciones normativas, legales de cada país y cumplirlas. O sea, creo que ahí está algo clave. En la realidad de las organizaciones sociales se da mucho esto de tener que a veces responder a cuerpos legales muy antiguos que ya no reflejan la realidad de gestión del día a día, cumplir el hecho de que porque somos pequeños y no tenemos muchos recursos, muchas veces al presidente que es de la fundación le toca hacer las veces de coordinador de algún proyecto, etcétera, etcétera. Son realidades peculiares, muy propias de las características de cada una de las organizaciones. Aquí un poco la invitación es a no dejarlas pasar así como sin mayor reflexión, porque a veces pueden generar eso, más problemáticas, por ejemplo, en la gestión del equipo, antes que soluciones que muchas veces son dadas por la inmediatez de la necesidad, pero que a largo plazo pueden tener algunos problemas, ¿no? Eso es importante tomarlo en cuenta. Ese era como un primer llamado, esto de diferenciar el personal contratado del voluntario, cumplir con las disposiciones legales, pensar en estas lógicas de organización que pueden ser internas, más verticales u otras más jerárquicas, que dependen mucho del tamaño, de los recursos, de la realidad, de la historia, de la dimensión cultural, precisamente de cada una de las organizaciones. Y como mencionaba Tatiana en su presentación, en ese sentido, la herramienta de la comunicación asertiva sí puede ser una ayuda importante en el momento de construir relaciones a todo nivel a partir del diálogo, de comunicación, un poco de ejercicio de empatía, esto de que se resume como ponerse en los zapatos del otro o de la otra, de incluirlo, ¿no? Con una visión de ir formando personas y formando equipo también. Eso siento que es clave en esta lectura. Nosotros dentro del texto también pusimos una serie de guías que pueden, básicamente es como que dividimos la realidad de la gestión del equipo en ciertos parámetros o en ciertos lineamientos que hay que tenerlos en cuenta al momento de plantearse una política organizacional para la gestión de los equipos. Eso es básicamente lo que estamos planteando aquí. Es otra entrada, creo yo, complementaria con la que los compañeros y compañeras nos acaban de presentar en la exposición que hicieron. Se pueden tomar la una o la otra o ir complementándola. Básicamente aquí lo importante es, como digo, reflexionar sobre el tema y tener estrategias para no dejar a la buena de Dios, por decirlo así, la gestión de los equipos como tal, ¿no? Entonces aquí planteamos ya algunas cosas que se mencionaron en la exposición, algo sobre lo que quisiera hacer cierto énfasis. Un aspecto clave es la definición del puesto, es decir, si vamos a necesitar contratar a alguien, es primero pensar bien, incluso tenerlo por escrito, cuáles van a ser sus objetivos, sus roles, sus actividades, sus funciones, a quién reporta, a quién no, su remuneración, sus horarios de trabajo, etcétera. Eso nos ayuda muchísimo con la organización previa, incluso antes de que alguien pueda vincularse. Así, en el caso de la intervención que acaba de hacer el compañero, que me disculpa, no vi el nombre, que nos decía un voluntario entra y empieza a ganar dinero, etcétera. Esa flexibilidad puede que a veces luego termina siendo como confusa en la gestión de la organización, se limita mucho más con las definiciones de puestos y sabiendo estás haciendo esto o estás haciendo lo otro, pero no puedes ser una parte de uno, una parte de lo otro, etcétera, etcétera, ¿no? O eres contador, o eres coordinador, o eres acompañante de voluntarios, o eres gerente, pero tienes tu claridad. Eso creo que es un aspecto muy clave. Otro que voy a mencionar ahorita, no los voy a comentar todos, es el de la evaluación y la promoción. Aquí en la propuesta es invitar a que la evaluación y la promoción no sea un poco en la lógica de si cumples esto bien y si no, pierdes el año y te vas, ¿no? Hay que tener en cuenta que formar o integrar gente, hacerla parte del equipo,
la organización invierte un montón de recursos en eso. Entonces, un buen proceso de selección se complementa con un buen proceso de evaluación y promoción para hacerla crecer a la persona, porque a través del crecimiento de esa persona crece la organización también. Nosotros tenemos muchas veces la imagen de la gestión de recursos humanos como el que te evalúa y si no cumpliste, como en las empresas, tal vez muchas veces el número de ventas en el mes te fuiste. Y no es tanto así. O sea, hay que entender que aquí nuestras organizaciones que muchas veces tienen limitación de recursos, invierten un montón en cada una de las personas y por lo tanto hay que buscar sacar el mayor provecho de ese equipo que además es humano como tal, ¿no? Y un último punto que voy a mencionar, el de inducción e integración, que va de la mano, que creo que también es otro de los aspectos que en mi experiencia en las organizaciones sociales deja mucho que desear, porque muchas veces por la misma dinámica, un poco uno entra a operar y a sacar productos y se subestima, uno cree que es cuestión de saber, por ejemplo, formular proyectos o llevar un proyecto, un equipo de trabajo o haber trabajado con voluntarios ya es suficiente como para llegar y rendir. Y eso es un aspecto clave de poder, sobre todo en las cabezas, darse cuenta que está en ellas saber integrar en la dinámica operativa y en la dinámica cultural de la organización a las personas nuevas y a partir de eso ir sacando mayor provecho de su trabajo como tal. Entonces, como digo, aquí hay algunos elementos, voy a comentar solamente estos y les invito más bien que lo puedan ir revisando con mayor amplitud en el texto. ¿Alguien alzó la mano? ¿Quería intervenir? Era yo, y es un poco también que va del otro lado, ¿no? Muchas veces llega gente del mundo real, digamos, ¿no? De las empresas, de los gobiernos, y entran al mundo del ámbito social, que es un desastre en cierta manera, es como que muy difícil ponerlo en orden y tiene otro tipo de lógica, y vienen tan cuadrados en lo que funcionan las empresas, en lo que funcionan estos espacios, que también ellos necesitan un tiempo de adaptación y mucha paciencia del equipo y otras cosas para que realmente no salgan frustrados, porque para los, digamos, hippies del lado social, es como súper triste que te venga el cuadrado y te diga cómo hacer y hay que decirles el mundo real funciona así, pero a los que están en el otro lado puede generarles igual bajones y vacíos muy fuertes a los cuales también como organización hay que estar dispuestos a tenerles paciencia, tiempo, porque podrías estar perdiendo un gran administrador que además nosotros, no sé ustedes, yo soy una inútil, que nos podría salvar mil cosas porque no hemos tenido la paciencia y el espacio para que esta persona entienda también este otro mundo, ¿no? Eso nomás. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Mariana. Yo creo que has tocado un punto clave para poder como darle más fuerza a esta idea de la necesidad de que una organización, primero, recordar que ni las facultades, al menos en Ecuador, no sé en los otros países, preparan a gente con una visión de que vaya a trabajar en organizaciones de todo tipo. Muchas veces está orientado a lo empresarial, sobre todo en estos roles administrativos, por ejemplo. Y segundo, no hay material, no hay formación adicional fácil de conseguir, etcétera, que te ayude a un poco ubicar. Eso es un reto que tienen las organizaciones en sí mismas. Entonces, ante esa realidad, que creo que la podemos leer de manera común, saber que nuestra dinámica de trabajo va a encontrarse con esos con mayor frecuencia de lo que quisiéramos, la misma organización ya podría en su proceso de selección, en su proceso de inducción, en la formulación del puesto, en cómo vamos a construir el puesto, incluir ese enfoque, ¿no? Entonces sabemos que vamos a necesitar, por ejemplo, para todo personal que venga a las áreas administrativas, como 1 hora extra de inversión en los 3 primeros meses para poder ayudarle a entender el enfoque de la organización. O sea, a esa persona tal vez no le vamos a hacer trabajar 8 horas al día en sacar productos, sino 7 horas al día, durante los 3 primeros meses o los 6 primeros meses. Y esa hora que podemos tomar de ese trabajo, lo vamos construyendo para que esa persona entienda nuestra visión, un poco se convenza, se enamore de esa visión, crea en eso y se comprometa a largo plazo. Entonces, esos 6 meses me van a redundar en que yo no tenga que estar tal vez buscando una persona para contabilidad cada 8 meses.
y que cada 8 meses tenga que volver a hacer un proceso de inducción, un proceso de selección con todo lo que se implica en horas de trabajo, en recursos, en búsqueda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es, por ejemplo, ya una forma de entender esta dinámica y replantearte la forma en que haces la gestión del equipo que está contratado como tal. Me parece súper chévere tu intervención. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene otro comentario, por favor. Si no, podemos seguir con el siguiente grupo. Era el 3, ahora vamos a entrar a lo que es planificación. ¿Quién estaría a cargo? Fiorella, no te estamos escuchando. Fiorella, ya. No. No escuchamos. De pronto sin los audífonos. Tal vez sí. No. No, lo siento, no podemos escuchar. Tal vez alguien, uno de tus ¿Alguien más del compañeros que grupo? pueda ayudar. Ajá, que pueda cubrirla mientras tanto. Exacto. De pronto creo que nos sugiere como si podemos pasar al siguiente grupo, Daniel. Ah, perfecto. Sí, o sea, no hay problema si es que el siguiente grupo podría estar listo y cubrir mientras se solucione el tema o el impasse técnico del audio. ¿Es posible esperar un par de minutos? Que yo debo exponer y estoy parqueándome. Entonces, Ya, del entonces, grupo ¿saben qué? 4. Voy a exponer yo la parte que tengo para el tema 3 y vemos si es Perfecto. que mientras tanto puede arreglar Fiorella y si no, seguimos ya mientras tanto. Igual denme solamente un minutito para tener lista la presentación. Ya. ¿Podemos ver ahí? Sí, ya. Sí. Perfecto. A ver, en cuanto a la planificación, que es lo que un poco estábamos planteando, ¿no? Aquí creo que en esta definición nosotros podemos establecer una serie de consensos de hacia dónde queremos ir como organización. Hemos querido resaltar dos cosas. Primero, la voluntad de construir una definición muy sencilla, porque a veces entendemos la planificación como un proceso demasiado complejo, ¿sí? Y básicamente lo que queremos es entender hacia dónde queremos ir como organización, no como individuo, no yo como Danilo, Chris o Nikki, etcétera, sino como organización. Eso implica una apuesta por poner en común voluntades e intenciones y acciones, o sea, realizar consensos. Y ese es un aspecto clave, ¿no? Como hablábamos en un inicio, en un liderazgo de organizaciones que no son principalmente las jerárquicas, como las organizaciones públicas, que son profundamente jerárquicas, ¿no? Y estructuradas por la realidad de la gestión pública. Las organizaciones sociales son muchísimo más horizontales, abiertas, etcétera. Entonces, el consenso es, por lo tanto, fundamental para que las cosas marchen de la mejor manera. Especialmente si trabajamos con personas que son voluntarias y que, como decíamos, su naturaleza de vinculación principal con la organización es esta dimensión más cultural de emociones, de compromiso, de identificación, de identidad, de lealtad, donde tenemos que más bien crear lazos en función de esos elementos, ¿no? Antes que de una retribución monetaria. Entonces, nosotros hemos planteado esta definición de planificación y con una propuesta de 3 componentes, que es una fase filosófica, una fase diagnóstica y una fase operativa, que si bien pueden tener una relación secuencial en algún momento de la vida de la organización, son fases que están vinculadas la una con la otra y que pueden irse sucediendo en la gestión de manera más bien alternada
identificando la misma realidad y necesidades de la organización que tenemos, ¿no? Aquí vamos a ver principalmente las dos primeras, que serían la filosófica y la diagnóstica, ¿no? En la filosófica, esto es la graficación de un párrafo que tenemos en el texto donde decimos que esto se puede parecer precisamente a un camino, un viaje, ¿no? En el que partimos, nuestro punto de partida son una serie de enunciados a los que llamamos valores, ¿ya? Las organizaciones sociales que trabajan con personas voluntarias, creo que de entrada ya definen al voluntariado como un valor, ¿no? O sea, ellos de principio apuestan a generar un trabajo desde el voluntariado. Otra cosa que se puede entender como un valor de cajón, por decirlo así, es la solidaridad, ¿no? Que es otro fundamento, otra idea, otra noción que da pie a toda la intervención, a todo el camino que vamos a recorrer en adelante. Entonces, esta fase filosófica se compone primero por esta serie de enunciados, de ideas, de propuestas, como el voluntariado, como la solidaridad, como la ética, como la transparencia, como una serie de valores, de nociones que dan principio y gran característica y fundamentan el trabajo que vamos a hacer. Y por eso lo tomamos como punto de partida, ¿no? Lo siguiente que podemos identificar está aquí, que es el auto, al que le pusimos el nombre de misión porque es nuestro vehículo, nuestra propuesta, el que hacemos como organización, ¿no? Puse aquí, si bien esta no es una organización social, sino más bien es una empresa, Google, a mí me parece que su propuesta de misión es súper clara. O sea, me encanta la claridad al ser un monstruo de la informática y de la tecnología, como sabemos que es Google. Ellos se definen, o más bien dicho, definen su misión como organizar la información mundial para que resulte universalmente fácil y accesible. O sea, me impresiona la sencillez con la que lo dice. Algo tan profundo, porque no solamente, o sea, para organizar la información mundial tienen que tener equipos de personal técnico, ingenieros informáticos, ingenieros en sistemas, programadores, todo eso en la fase de producción, más el marketing, más la gestión, más la inversión y desarrollo. O sea, es un monstruo que puede definir su razón de ser, su misión, en esa frase tan sencilla y tan clara, que todos las podemos entender. Entonces, ahí es la invitación justamente a entender que nuestra propuesta debe estar definida de esa manera para que podamos, en esa lógica, internalizarla, hacerla carne. Es decir, yo soy parte de este equipo por esto, y esto es lo que buscamos hacer, ¿no? Lo tercero es la visión, que para el caso de las organizaciones sociales también aclaramos que muchas veces la visión en la teoría tradicional de la planificación es cómo te proyectas como organización de aquí a un tiempo, ¿no? A 10 años, a 5 años, 15 años, etc. Pero que al ser las organizaciones sociales entidades que están buscando una realidad o un impacto en una realidad externa, más bien es sobre esa realidad sobre la que se habla muchas veces. Más allá de discutir si eso es visión o no es visión, la propuesta es como que de igual manera proyectar que ese es nuestro punto de llegada al cual queremos ir. Lo que estamos proponiendo hacer es para llegar a eso, ¿no? Entonces, aquí igual he puesto como ejemplo esta de Hábitat para la Humanidad, que nos dice un mundo donde todos tengan lugar adecuado para vivir. Que me parece igual genial la forma en que está expresada con sencillez y a la vez con mucha ambición, ¿no? Porque hablan del mundo. O sea, no están definiéndose a una circunscripción geográfica muy limitada, hablan de todos tengan lugar para vivir, etc. Entonces es bastante ambiciosa en toda la sencillez en la que está expresado y hablando de su entorno, de la realidad sobre la cual quieren intervenir y la que quieren cambiar. Y por último, las estrategias que básicamente son los caminos que nos ayudan a unir desde los valores a través de la misión para llegar a nuestra visión, a nuestro destino como tal, ¿no? Esas son como las formulaciones que estamos planteando en la fase filosófica del proceso de planificación. Y lo siguiente es la diagnóstica, donde nosotros aquí básicamente damos algunos elementos más a nivel de herramientas con las cuales se pueden hacer un diagnóstico a nivel de una organización, ¿sí?
planteamos que se puedan trabajar a partir de dimensiones, de actores, y con eso realizar un FODA. En cada caso, dividiéndolos entre internos y externos, ¿sí? ¿Esto qué es lo que nos permite? Pues nos permite precisar el diagnóstico para que no sea algo muy general, sino que nos ayude a aterrizar muchísimo más en las condiciones y en las características y contexto de la organización y de lo que estamos viviendo en ese momento, porque el FODA nunca va a dar un resultado igual a la organización hace 3 años de lo que podría dar ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo que mi organización, una de nuestras fortalezas, que es algo interno positivo, es la gestión del voluntariado, ¿sí? Es la gestión del voluntariado. Al ver desde las dimensiones, incluir a los actores y pasar por el FODA, yo ya puedo especificar eso en que, por ejemplo, tendría que hablar del software, que tenga un software para gestionar el voluntario, para registrar sus datos, etcétera, pero que está desactualizado porque lo creé hace 5 años. Y si bien fue una herramienta súper importante y tal vez novedosa al momento de crearla, ahorita está desactualizado. Entonces, esta propuesta de fase diagnóstica lo que nos permite no solamente evaluar, sino a partir de utilizar las dimensiones, los actores y el FODA, de precisar esa evaluación con mucho mayor detalle para describir una realidad de nuestra organización sobre la cual debemos intervenir a través de la planificación y la gestión. Eso, para un poco hacerlo de manera breve. No sé si es que ya estamos con sonido de la intervención que va a hacer el equipo 3. Por favor, si no, podríamos avanzar Hola, con el hola, 4. ¿se me escucha ahora? Sí, ahora sí te escuchamos. Sí, he tenido que cambiar, disculpen, de compu y No te preocupes. voy a tratar de descargar el documento. Ya estaba todo preparado y bueno, no sé qué me pasa, la otra vez también pasó esto, pero bueno. Suele haber problemas, siempre de última hora. Sí. No te preocupes. Bueno. Tal vez si quieres, podemos hacer todavía ese cambio mientras descargas el documento y todo, el canje para que pueda avanzar el grupo 4 y de ahí ustedes. Ok, ¿Te parecería? sí, no hay ningún problema. El Gracias por grupo la 4 tal vez estaría listo para presentar. Sí. Perfecto. Hola. Sí, si mi compañera me ayuda compartiendo. Bravo, acá. Genial, genial. Listo. Entonces, nosotros, nuestro grupo se encargó de la temática de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. Nosotros tuvimos un par de encuentros previos de este equipo, Tania, Verónica, quienes habla, Karen, Paula, Santiago, y contamos un poco la experiencia de nuestras organizaciones. Y propusimos el trabajo a partir de 4 preguntas claves. No, ¿a quiénes rinde cuentas la organización? Si las organizaciones cuentan con estructuras definidas para la rendición de cuentas, temporalidad de la misma, sobre todo el propósito. Entonces, base a estas 4 preguntas, la primera evidencia es que en el grupo, entre los miembros del grupo, habían organizaciones que sí cuentan, que tienen una estructura un poco más clara, más definida, y esto a la luz de varios aspectos, entre ellos los años de existencia de la organización, de los pasos dados como obra, como organización, como institución, bien de los objetivos, de las estrategias, o sea, una serie de factores que condujeron a eso. El otro lado, en cambio, organizaciones que tal vez por la edad, por el tipo de trabajo, por los recursos, todos estos factores aún no cuentan con ese sistema. Les voy a contar brevemente de mi organización, Fundación Sembrar, donde nosotros, por ejemplo, tenemos 3 grandes programas con objetivos, con planificaciones, actividades, indicadores, fuentes de verificación, cronogramas, recursos, ya claros, de tal manera que todos los demás procesos de seguimiento, monitoreo, evaluación o rendición de cuentas están ya establecidos. Y hay un equipo que se encarga de cada cosa. Por ejemplo, el equipo educativo se encarga de la ejecución de la planificación, el equipo técnico más el coordinador de proyecto, se encarga de los informes mensuales, de las fuentes, de los registros, de las matrices,
La coordinadora de comunicación se encarga de sistematizar y de evaluar el impacto de los programas. Administración se encarga de toda la parte financiera y el coordinador de proyectos y la dirección se encargan de la revisión, envío, réplicas a los distintos actores. Brevemente, nosotros tenemos algunas fases: seguimiento, monitoreo, evaluación y rendición de cuentas. ¿Quién hace seguimiento? Los coordinadores. Seguimiento a las actividades. Monitorea un educador, un técnico dedicado a monitorear cada mes, es decir, a elaborar todas las matrices e informes. La evaluación de impacto, que se hace 2 veces al año, se encarga los coordinadores técnicos. La rendición de cuenta, el equipo más general de coordinación. Ahora, nosotros como organización, ¿a quién rendimos cuenta? Clientes internos, es nuestro principal objetivo. Entendiendo esto, beneficiarios, a los propios equipos educativos, a los coordinadores, la comunidad. Luego, también rendimos cuenta a clientes externos, díganse financiadores, donantes, a las redes de las cuales somos parte, al directorio y esto. ¿Para qué? Primero, para involucrar a todos en el proceso de seguimiento, monitoreo, evaluación y rendición de cuentas, para medir operativa, es decir, cuantitativa y cualitativamente, mejorar los procesos, para medir el impacto, generar transparencia, confianza y sostenibilidad. Otro ejemplo de una organización que tiene una estructura un poco más amplia. Karen, si me ayudas. Solidaridad sin límites. Por ejemplo, Paula nos contaba que ella rendía cuentas a las instituciones oficiales, gobernación, alcaldía, etcétera, a los fondeadores. La mayoría de organizaciones cuentan con formatos matrices ya establecidos que vienen dados de los financiadores o de los entes que apoyan. Generalmente se reporta al finalizar las actividades y sobre todo para tener informados, involucrar a los donantes, a los que participan en los logros alcanzados. Otra organización, Fundación Catalina Muñoz, muy parecida a la anterior, es decir, rinde cuentas a las entidades públicas o privadas en las cuales pertenece y a quien debe rendir cuentas, sea por estatutos o por mandatos. La temporalidad también es anual, dependiendo de la finalización de los proyectos. El principal propósito es llevar a la fundación, comunicar la transparencia de las operaciones, generando buena reputación y sobre todo generando sostenibilidad también de la organización. Otra, Karen, si me avisas cuando intervienes tú. Ok, este es otro ejemplo, por ejemplo, la Inmaculada rinde cuentas a la asamblea de la institución, a la Oficina de Desarrollo y Procuraduría de la Compañía de Jesús, es una organización vinculada con la Compañía de Jesús, con los jesuitas, a sus financiadores, sean públicos o privados. Y cuentan con una estructura, dice que sí, en cuanto las organizaciones que financian ya cuentan con formatos, con procesos que, por lo tanto, es parte del convenio, la rendición de cuentas. Cada cuánto, 2 veces al año, anual, dependiendo a los entes a los que se dirige la rendición de cuentas. El propósito, transparencia, conseguir y mantener fondos económicos, mejorar constantemente. Listo, gracias Roberto. En contraposición a las anteriores organizaciones, encontramos que 2 organizaciones no tienen un... Listo. En contraposición, como les decía, en contraposición con lo que habíamos escuchado con Roberto, tenemos 2 organizaciones que no tienen estructurada formalmente estos procesos. Y esto se debe en tanto a que no reciben recursos o donaciones o no tienen estos ingresos para dar una rendición de cuentas en el ámbito económico. Sin embargo, la rendición de cuentas en estas instituciones se basa en las actividades que realiza y, es decir, se da una rendición de cuentas más cualitativa que cuantitativa. De este modo, mi institución se llama el Voluntariado Universitario Ignaciano
nosotros rendimos cuentas de cierta forma a la Universidad Católica, ya que estamos asociada a esta, y como tal es una empresa que está sin fines de lucro dedicada a la educación. Entonces, por ese modo, nosotros tenemos como que el autogestionamiento de los recursos. El proceso no está tan formalmente establecido como las anteriores instituciones, y pues los procedimientos son más como empíricos y como que van de acuerdo a la armonía de la institución. Y únicamente de esta rendición de cuentas se encarga la coordinación general, que es la parte administrativa de nuestra organización. Y esta se da semestralmente, ya que nos ajustamos al calendario académico de la universidad, y pues más damos como que en tanto la evaluación y rendición de cuentas de las actividades que realizamos en cada proyecto. Y pues esta rendición de cuentas se da con el propósito de visibilizar el trabajo voluntario de los diferentes proyectos. La siguiente organización que se asemeja a esta estructura es Acción 365. De igual forma, no cuenta con este patrocinio de recursos. Nos contaba nuestra compañera de que si es que necesitan trasladarse a un lugar o algo, va por cuenta de los voluntarios. Entonces, por esta parte no es como que se da una rendición de cuentas en cuanto al dinero. No contamos con un equipo específico para monitorear y evaluar todos estos procesos, ya que nuestras organizaciones se fundamentan en los voluntarios y no tenemos una parte administrativa como que fija, y si la tenemos, en el caso de mi organización, es solo de una persona que vendría a ser la coordinación general. Y pues el propósito de esta rendición de cuentas en esta organización es que el fin es tener un fondo económico para la coordinación del voluntariado ambiental y gestionar todas sus actividades. Otra cosa que tenemos que notar es que las anteriores organizaciones de cierta forma ya tienen personería judicial o jurídica, en donde les obligan a dar esta rendición de cuentas y pues lo tienen que hacer de forma más estricta. Sin embargo, nosotros no contamos con eso, y de parte también en Ecuador no existen la ley o algún reglamento que nos logre como que alinear a la rendición de cuentas. Entonces, por esa parte también podemos encontrar estas dos diferencias. Y en conclusión, pues, estamos convencidos de que la rendición de cuentas es una herramienta que nos permite saber en dónde estamos y a dónde podemos llegar. O sea, la evaluación se da para partir de un diagnóstico y, como lo decía, de la misión llegar a la visión. Entonces, es una herramienta muy buena que nos permite evaluar a cada una de las organizaciones y como que ir ajustando las herramientas que hemos utilizado durante todo este proceso. Y esa sería toda nuestra presentación. No le escuchamos, está silenciado, Danilo. Sí, gracias, disculpa. Muchas gracias por ese comentario. Nada, agradecerles un montón. Creo que estuvo muy aterrizado a la realidad de cada una de las organizaciones. El tema de rendición de cuentas es fundamental. ¿Les parece si podemos conectar directamente con otra exposición, por favor? Y de ahí intervenimos. Ok, gracias, Danilo, por la paciencia. A ustedes. Y a todos. No te preocupes. Ya. Lo que quería saber es que si ya se visualiza la presentación. Sí, la vemos bien. Ok, bueno. Buenas noches con todos. Disculpen por estos problemas técnicos que me pasan. Bueno, mi nombre es Luz Fiorella Salazar, yo soy de Perú y represento a la ONG Mandala, y bueno, en esta oportunidad me ha tocado a mí exponer, y mi grupo está conformado por Rocío de UNB de Ecuador, Jenny de invitados a colaborar SJ, Marcos del PSC de Ecuador y Claudia de la Fundación Robin Book de Colombia.
Bueno, en relación al tema de planificación estratégica, nosotros la presentación la hemos querido hacer de manera muy sintética y más que todo para recordar la importancia que tiene esta parte, ¿no? en toda organización. Bueno, el punto de partida que vamos a tener en esta exposición es que toda organización pues tiene una visión, una misión y es importante tener siempre en cuenta ello, ¿no? ¿Qué es una visión? La visión es un lugar al que queremos llegar, ¿no? La misión es el vehículo para realizarlo. Y por ende, digamos, la estrategia son aquellos caminos, vías y atajos que usaremos para llegar a nuestros objetivos, fines que tengamos nosotros como organización. En relación a qué pasos debemos seguir en la planificación estratégica, no existe una versión única en este aspecto, pero sin embargo, muchos autores coinciden que se debe emplear 3 fases, de las cuales son la fase filosófica, la fase analítica y la fase operativa. Para ello, digamos, la fase filosófica está integrada por 4 principios, de los cuales son, ya he mencionado, la visión-misión, que es muy importante tener muy definido estos puntos dentro de nuestras organizaciones. También se integra lo que son los valores y las estrategias. En la fase analítica, más que todo, está dividido en el análisis interno y externo, y ahí, digamos, relaciona todo lo que son nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras debilidades y amenazas, ¿no? En la parte, digamos, de análisis interno, bueno, podemos ver lo que es la estructura, el sistema político, qué recursos vamos a utilizar, los actores internos que intervienen en la organización, ¿no? Ahí están los estatutos, el organigrama, los reglamentos, en todo lo que respecta al análisis interno. Y en el análisis externo, bueno, todas aquellas posibles amenazas que puedan influir, digamos, en todo el proceso de desarrollo de la organización, que pueden ser factores en el ámbito político, en el ámbito sociocultural, inclusive hasta nuestras competencias, ¿no? Y también los actores externos. En la parte de la fase operativa, bueno, ya digamos está enfocada a todo lo que son los programas y proyectos que nosotros podamos estructurar dentro de nuestras organizaciones, ya sea en corto o mediano plazo, y en otros casos a mayor plazo, ¿no? Y en este punto, digamos, en relación a lo que es la fase operativa, digamos que el punto de partida son las estrategias, hay que tener en cuenta ello. Y para resumir esta parte, digamos, en todos estos pasos y procedimientos que debemos emplear, siempre debemos tener un orden sistemático a nuestras estrategias, ¿no? Nosotros nos hemos enfocado a manera de práctica y queremos también compartir la visión y misión de nuestras organizaciones, las cuales voy a dar también lectura. Pero para esto, primeramente, cuando nosotros, digamos, queramos definir una visión, porque bueno, cada organización también tiene un proceso y en el tiempo podemos cambiar, siempre debemos, digamos, preguntarnos o hacernos, perdón, las siguientes preguntas, ¿no? ¿A dónde queremos dirigirnos como organización? ¿Cómo nos vemos en el futuro? ¿No? ¿Qué sueño transformar esta realidad? Entonces la visión podríamos decir que nos permita sentir satisfacción con nuestra organización y su futuro, por el cual debe ser un referente para la toma de decisiones. Voy a dar lectura a algunas de las visiones de nuestras organizaciones. Por ejemplo, UNB, su visión es crear un mundo en el rol del voluntariado sea reconocido y valorado dentro de la sociedad como medio para todas las personas y países alcancen paz y el desarrollo. En el caso, por ejemplo, de Pastoral Social Cáritas, su visión es: queremos un continente solidario, justo, democrático y pluralista, donde los poderes públicos sean representativos, transparentes y participativos, para que cada hombre y cada mujer vivan de acuerdo a su dignidad, tengan satisfechas sus necesidades básicas y usen sosteniblemente los recursos de la creación para el bien común. En el caso de mi organización ONG Mandala, por ejemplo, pretende ser un instrumento de integración y desarrollo para la creación de ideas, elaboración de métodos y ejecución de proyectos que afirmen los valores, la convivencia democrática y solidaria y pacífica de las personas mediante la educación y cultura, principalmente en los sectores de población más vulnerables a nivel regional y nacional. Como hemos escuchado, son diferentes
formas de visión, ¿no? Y también, digamos, objetivos y fines que tenemos. En el caso, digamos, del tema de misión, aquí debemos nosotros transmitir los motivos por los que tiene el sentido una persona o empresa donde define, digamos, sus energías y recursos, ¿no? Y acá voy a dar lectura, por ejemplo, a la Fundación Robinson Bush, es promover en la comunidad los derechos humanos, ayudar a desarrollar las competencias ciudadanas y romper círculos de pobreza a través de los proyectos solidarios educativos y económicos. Y en el caso de invitados a colaborar SJ, por ejemplo, es generar relaciones de confianza, credibilidad y una imagen inspiradora con nuestros aliados y la ciudadanía para construir alianzas que garanticen la sostenibilidad, el desarrollo, la ampliación y la calidad de los servicios prestados por las obras de la Compañía de Jesús. Como hemos podido observar, bueno, hemos querido de alguna forma, digamos, definir y compartir lo que respecta a la visión y misión de nuestras organizaciones. Lo importante que es esta parte, ¿no? Para poder, digamos, también lograr nuestras metas y nuestros objetivos. En el tema, digamos, para medir también nuestras acciones, nuestros proyectos, es importante la planificación y partir de lo que es la visión y la misión. A modalidad de conclusiones, nosotros hemos extraído, digamos, de la primera fase, que es la filosófica y la operativa. Voy a dar lectura a las conclusiones. La promoción del voluntariado, además de voluntad, requiere de capacidad de recursos y organización. La planificación estratégica permite trazar una hoja de ruta y definir actividades coherentes con los principios y la razón de ser de la organización. Pues es muy fácil perderse en un sinnúmero de acciones puntuales y desconectadas sin tener claridad de hacia dónde queremos llegar. Otra conclusión que hemos tenido es que las organizaciones están expuestas a un entorno de constante cambio y competitivo, donde es posible lograr los objetivos sin un plan definido. La planificación estratégica es una organización que permite tener la capacidad de observación y de anticipación frente a los desafíos y oportunidades que se generan tanto de las condiciones externas a la misma, así como de su realidad interna. Y para finalizar, la última conclusión que hemos presentado es la organización debe de disponer de información confiable para construir el plan estratégico de manera participativa, lo cual permite identificar y analizar las tendencias de mayor impacto de la organización. Asimismo, se debe establecer una cultura de sistematización y evaluación, lo que implica levantar, ordenar, analizar la información para obtener los mejores resultados. Y bueno, eso sería toda nuestra presentación. Hemos querido ser muy puntuales en esta parte, pero destacando también las fases y lo importante que es también tener definido nuestra visión y misión. Perfecto. Muchas gracias. Ambas exposiciones creo que han sido bastante didácticas en cuanto a abordar elementos de los dos temas que están planteados. En el caso del grupo 4, con un énfasis mayor al tema de la rendición de cuentas, y ahora la que acaba de ser Fiorella, ¿verdad? Mucho más abarcativa. Me han gustado muy bien, mucho más bien dicho ambas. Les agradezco un montón. Mariano y Miguel pidieron la palabra. Les voy a pedir nada más que sean muy concretas en sus intervenciones, por favor. Primero Mariano, luego Miguel. Sí, muchas gracias, profesor. Quería hacer preguntas al grupo para hacer un poco un debate, ¿verdad? Primero al grupo que expuso sobre el tema financiero y qué tipo de acción tiene sobre su organización Gafi Lab, que es un estamento creado por el Gafi que controla el lavado de dinero y el terrorismo a todas las organizaciones de la sociedad civil. Ahora, por ejemplo, está en Paraguay pidiéndonos documentos, auditoría, una cantidad de regulaciones nuevas que están sobre las organizaciones, no solo paraguayas, sino en América Latina. Y ese es para el grupo financiero. Para el último grupo que ahora expuso, que habló de misión y visión, sabemos que la misión está definida por el estatuto o por la ley, y la visión es lo que podemos modificar en un tiempo
en base a un diagnóstico. ¿Cómo no hablé? O sea, no escuché yo de que la construcción de la visión partía de un diagnóstico medio que me preocupó, ¿verdad? Entonces, o probablemente yo esté en desate, no estaba prestando atención. Solo esa partida. Y si hacen el diagnóstico, ¿qué instrumentos utilizan para poder hacer un diagnóstico para construir una visión? Muchas gracias. Gracias, Mariano. Sigamos, Miguel, con tu intervención, por favor. Sí, yo tengo una consulta con más bien un aporte sobre el tema de rendición de cuentas. Si bien algunas veces no recibimos, la rendición de cuentas no se refiere solamente a los recursos financieros que una organización recibe. Se pueden hacer rendiciones de cuentas sociales. ¿Y cómo se hacen esas rendiciones de cuentas sociales? A través de nuestro informe anual de gestión. Toda organización tiene que tener un informe anual de gestión que me permita evaluar si yo logré lo que tengo planificado dentro de mi plan operativo anual. Y arrancar de eso nuevamente es un ciclo que necesariamente se debe cumplir dentro de una organización para poder medir nuestro grado de eficiencia y de eficacia. Y otra consulta también tiene mucho que ver con la consulta que hizo Mariano, porque acá a las organizaciones de la sociedad civil, ONG, fundaciones, las regulaciones impuestas por el gobierno cada vez son más altas y en algunos casos asfixiantes. Así que sería muy interesante conocer un poquitito esa realidad. Muchas gracias. Gracias a ambos. Voy a atreverme un poco por tema de tiempo a asumir ya las respuestas de ambas intervenciones. Sobre Mariano, el primer punto, todavía no hemos entrado a la temática financiera como tal. Creo que el grupo que hizo referencia a eso era en la lógica de rendición de cuentas, más bien. El tema que tú mencionas sobre control de activos, lavado de fondos, etcétera, yo creo que habría que hacer ahí una revisión de la normativa local, porque no sé si es que se aplica de la misma manera en cada uno de los países a la realidad de las organizaciones sociales, además, porque eso es una temática mucho más vinculada con las organizaciones tipo empresariales, financieras o de administración pública. Entonces, ahí más bien creo que la invitación sí es poder hacer una revisión mucho más específica de la normativa nacional de cada país. Sobre el segundo punto, sí, de acuerdo contigo, toda la parte filosófica donde está incluida la misión, visión, etcétera, se construye con base en un diagnóstico. Por eso un poco en la intervención que hice yo brevemente, eso está un poco más desarrollado en el texto, decía que hay esta dimensión filosófica donde están estos elementos, hay esta dimensión diagnóstica y que ambas se relacionan y se retroalimentan, ¿no? Entonces, precisamente el diagnóstico es el que nos permite ir expresando o actualizando misión, visión, valores, etcétera, en función de las nuevas realidades que la organización va viviendo, ¿sí? Una propuesta de herramienta para específicamente el diagnóstico y la construcción de la visión no tiene, porque es demasiado específico. Más bien se hizo una propuesta general para el proceso de planificación como tal, donde se incluye esta temática. Sin embargo, en las referencias bibliográficas del texto hay algunas menciones a textos que desarrollan ya de manera mucho más particular o específica estos temas que pueden ser de apoyo y referencias si es que se quiere revisar este tema como tal. Y por último, lo que mencionaba Miguel, sí, de acuerdo, y ahí voy a brevemente, por cuestiones de tiempo, como ven, estamos un poquito pasados de la hora, pero brevemente voy a presentar la lámina, yo creo que solamente la inicial, que tenía sobre este tema, que es el tema 4 de seguimiento y rendición de cuentas. Y aquí, en la línea de lo que comentaban ahorita también, precisamente, hay una relación entre lo que es el seguimiento, la evaluación y la rendición de cuentas, ¿sí? Y no es solamente sobre temas económicos. Yo creo que tal vez en la realidad de las organizaciones sociales, uno de los problemas que podría decir que nos encontramos es que como vivimos muchas veces al día a día y dependemos extremadamente de las organizaciones financiadoras, de sus tiempos, de sus calendarios, nuestra actividad de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas básicamente se construye para ellos,
¿no? Tal vez no es la realidad de todos, pero sí de buena parte, ¿ya? Y hay que pensar precisamente en que la rendición de cuentas es un ejercicio de todo el proceso de evaluación, sí para responder a nuestros financiadores, pero especialmente para generar legitimidad de nuestra organización y de nuestra propuesta, ¿ya? ¿Por qué generar legitimidad? Porque esa legitimidad nos permite ampliar la capacidad de tener buenos resultados en nuestras intervenciones, en las localidades con las que trabajamos, con las personas voluntarias, con posibles financiadores, con socios estratégicos, sea a nivel de organizaciones, empresas, con el mismo Estado. Entonces, pensar la rendición de cuentas de esta manera integral creo que es súper útil también, ¿no? No dejándole solamente el tema financiero como tal. Como ven aquí en el gráfico, un poco se vincula todo este proceso con la evaluación, que es una lógica más amplia, más abarcativa, que revisa todo el proceso desde la misma planificación. Aquí yo diría, en la evaluación cuestionamos cómo planificamos, cómo previmos el trabajo, cómo lo ejecutamos y cómo lo cerramos. Y en el texto van a poder revisar en los distintos tipos de evaluación que podemos hacer eso de manera integral. Podemos hacer eso por temáticas específicas, por ejemplo, evaluar nuestra intervención en ODS, ¿ya? Podemos hacer la evaluación sobre los resultados inmediatos y podemos hacer la evaluación sobre el impacto, que ya son los cambios mucho más estructurales a largo plazo en nuestra intervención, ¿no? Entonces es un proceso mucho más complejo, amplio, que creo que sí es un debe en general, como digo, no es particularizar, seguramente hay organizaciones que esto lo trabajan muy bien, pero sí es un ámbito en el que las organizaciones sociales por lo general deben fortalecer mucho más su trabajo, ¿ya? Y mencionar brevemente lo del seguimiento, que es como una herramienta vinculada con la evaluación, que no es tanto revisar conceptos, sino sobre todo identificar hitos en el camino, ¿no? Vuelvo a regreso a la imagen esta del auto en la vía para llegar a su destino, y es como decir, a ver, en mi propuesta, en mi seguimiento va a ser que a los 100 kilómetros yo tengo pensado llegar a la laguna, a los 200 kilómetros yo tengo pensado llegar a las montañas y 300 kilómetros llego hasta. Entonces, son más o menos, si voy a 100 kilómetros por hora, 3 horas de viaje. Entonces, voy monitoreando el tiempo y el avance de mi auto, de mi viaje, para saber cómo se van dando las cosas de acuerdo a lo que yo preví en un inicio, ¿ya? La evaluación, eso es hacer seguimiento, eso es monitorear mi avance. La evaluación es plantearnos por qué empecé el viaje, ¿ya? ¿Por qué quiero llegar allá? ¿Por qué tomo este camino? ¿Por qué no este o el del otro lado? ¿Por qué uso este auto? Es decir, ¿por qué tengo esta propuesta de trabajo? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como digo, es mucho más amplia, mucho más abarcativa, y toda esa información que, como decíamos, debe ser organizada, debe estar prevista, hay que construir un plan de trabajo, etcétera, etcétera. Un plan de trabajo para seguimiento y evaluación en específico nos permite al final poder generar esta legitimidad a través de la rendición de cuentas para todos los actores internos y actores externos también. Y esa legitimidad, como decía, nos permite ampliar nuestra capacidad de resultados, de impacto y de gestión en el trabajo como tal. Eso lo quería mencionar de manera breve. Por el tiempo, nada más antes de dar paso a Cristina, comentarles, bueno, primero agradecerles a las personas que han intervenido el día de hoy y a los grupos que han trabajado para las intervenciones del día de hoy. Han sido, me ha gustado un montón cómo han comentado los textos, pero a la vez han buscado dar su aporte, ¿no? Enriquecer la experiencia de la propuesta. Y eso ha sido muy interesante para mí y me ha gustado porque era una de las intenciones del espacio como tal. La próxima semana tendremos 3 intervenciones, un poquito más de tiempo, y la idea sería ver si es que tienen dudas del trabajo final, poder abordar ciertas dudas en específico, ¿ya? Entonces, si van teniendo algunas ideas o propuestas en ese sentido, también pueden traerlas para, en el tiempo que nos sobre luego de las exposiciones y luego de una actividad final, ver si podemos comentar algunos de esos temas también, en caso de que lo necesiten o lo requieran. Creo que eso. Si no tiene alguien más alguna intervención o algo que decir, yo les agradezco un montón por este espacio. Me voy muy contento por sus
sus trabajos y sus intervenciones y más bien les dejo con Cristina. Así que muchas gracias y un abrazo a todos y todas. Gracias, Danilo. Un par de cosas pequeñitas para cerrar. La primera cuestión es que reconocemos y valoramos el trabajo que hay detrás de cada una de las exposiciones y seguramente es algo muy valioso que les va a servir para una de las actividades que tenemos en este módulo, ¿no? Específicamente el recapitulemos, tal vez sea un insumo importante. Entonces, vamos a colocar todos estos documentos en una carpeta dentro del módulo 4, ¿no? De hecho, ya está en la carpeta y está subido el material que ustedes nos compartieron para que puedan revisarlo y profundizar. Esto como un primer elemento. Y una segunda notificación es que por cuestiones de fuerza mayor y por cuestiones de complicaciones familiares, la tallerista del módulo, del módulo 4, ¿no? La persona que nos iba a ayudar en este sábado, se ha excusado y nos ha pedido, por favor, si podríamos cambiar la fecha del taller para el día 11, sábado 11 de septiembre. Entonces, simplemente preguntarles, por favor, cómo están sus agendas, si alguien tuviera alguna dificultad, que nos la cuente, que nos diga por WhatsApp, pero entender también que en estas circunstancias hay muchísima incertidumbre, ¿no? Y a veces surgen cosas como estas que nos cambian los planes. Entonces, pedirles una disculpa. También entendemos que tuvimos una actividad el día sábado, así que igual y podemos aprovechar para descansar un poquito, retomar fuerzas y la siguiente semana tener el taller. Va a ser sobre redes, ¿no? Gestión de redes, más bien organización y gestión de redes. Vamos a ver si nos animamos a pensar en una especie de red para este espacio. Y bueno, animarles a todos a que podamos continuar, que ya nos falta poquito. Estamos casi al final del camino. Bueno, si no hubiera alguna pregunta, queja, duda, sugerencia, comentario, pues cerramos aquí y agradecemos mucho a Danilo y a cada uno de ustedes por su presencia. Un abrazo fuerte y quedamos pendientes a través del WhatsApp por si hubiera algún comentario o notificación. Bonita noche y abrazos a todos y todas. Gracias, chao.